reitero mis saludos a las personas, a los jóvenes, a los estudiantes que están ingresando recién. Para mí es un gusto estar con ustedes en esta hermosa mañana, una mañana fresca, ¿sí? Agradecer a nuestro Padre Celestial por la dicha de haber despertado en esta mañana, ¿no? Junto a nuestros familiares, ¿no? Y sobre todo también agradecer a vuestros padres, ya que hacen realidad que ustedes estén también llevando este curso virtual. Y esperando, jóvenes, que ustedes también se encuentren bien de salud, ¿no? Y anímicamente también. Los estados de ánimo son muy importantes para que la persona pueda tener un bonito día y seguir su rutina y todo lo que tiene pensado de una manera satisfactoria y asertiva, ¿sí? Bien, la clase pasada habíamos estado viendo todo lo que es la historia, sus características de la historia, por qué es importante estudiarla, qué es lo que estudia la historia y qué es lo que busca la historia, ¿no? Y en un primer momento habíamos hablado de que la historia solamente estudiaba los hechos del pasado, ¿no? Nada más, no le interesaba el presente ni el futuro. Pero posteriormente, ya cuando iba evolucionando, iba cambiando los tiempos, ¿no? Las realidades, pues la historia ya no solamente enfocada en lo que son los hechos del pasado, sino la vida cotidiana de las personas, sus costumbres, sus tradiciones, sus sentimientos, emociones, que la historia ya nos ponía a estudiar. Pero ¿por qué estudiar historia, no? Si son cosas que relativamente ya sucedieron, que ya no nos interesan, pues la historia, jóvenes, siempre seguirá siendo un punto de partida. ¿Por qué? Porque tenemos que conocer nuestro pasado para que podamos remediar o no nuestro presente, no volver a cometer los mismos errores y mejorar el futuro. Es como que decir, una persona que no conoce el pasado, ¿de qué nos podría hablar? ¿Sí? ¿O qué podría remediar? ¿O qué profecías dará en el futuro, ¿no? Para cambiar ciertos aspectos que relativamente no han estado encaminados bien, ¿sí? Entonces, eso es, ¿no?, lo que hemos hablado acá sobre historia. Pero, sin embargo, la historia nos plantea y nos da un dato que recién hablamos de historia cuando el hombre aparece. Y antes de ello, antes de que aparezca el hombre, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? ¿Será historia eso también o no es historia? ¿Sí? Entonces, son ciertas cuestiones, jóvenes, que todo ser humano a veces nos planteamos al momento, ¿no?, de leer y estudiar. Si bien es cierto, como lo dijo el filósofo Parménides, nada nace de la nada, todo surge o todo ya tiene un origen, todo lo que existe en el planeta ya tiene un origen, una causa, cómo nació, cómo se originó, de dónde salió. Y entonces, para que el hombre aparezca en la tierra, entonces tuvo que haber habido ya la tierra, tuvo que haber habido ya una parte, o por lo menos una partecita terrestre donde el hombre ya pueda ocupar ese espacio, porque recuerdan que cada uno de ustedes ocupa un espacio, ¿sí? Entonces tú ya tienes tu propio espacio a donde vayas. Entonces el hombre también tuvo ese espacio, ¿sí? Ahora, para explicarnos sobre el origen de la Tierra, cómo se ha originado, dónde se dio la primera vida, hay dos hipótesis que hasta la actualidad todavía estas hipótesis, jóvenes, siguen en controversia porque todavía tienen contradicciones, no está todo dicho. Por eso decimos que la historia no se ha terminado, no se va a terminar mientras el hombre haga historia, ¿sí? No se va a terminar. Entonces, estas dos hipótesis, jóvenes, que surgieron con la finalidad de explicarnos cómo se ha originado la vida en la Tierra, ¿sí? Una es de la creación divina y la otra es de la científica, ¿sí? De la científica. Entonces, la creación divina, jóvenes, nos explica que la única teoría y el único creador es Dios, ¿sí? Es Dios. Dios es el principio y fin de las cosas. Él ha creado todo lo que existe en la tierra en 7 días, ¿no? Quedando el último día como de descanso. Es por eso que muchas iglesias toman algunos el domingo, en este caso los católicos, el domingo de día de descanso, y las otras iglesias evangélicas o sectas, como ya lo llamamos, lo toman los sábados, ¿sí? Bien, pero para la científica, esta teoría no tiene validez porque no tiene pruebas, no tiene evidencias. ¿Cómo demostrar al mundo de que, miren, Dios nació acá, vino por acá y creó así? No, no existe tal prueba
¿no? Que nos encamine y nos dé a conocer, pues si te digo, hoy sabes qué, Mayra, mira, acá está Dios, no hay, no hay. Entonces, por eso la teoría científica rechaza, ¿sí? Lo rechaza, pero sin embargo también la necesita para explicar ciertos sucesos, ciertos acontecimientos que se dan de forma sobrenatural, ¿sí? Ahora, la teoría científica sí nos ha mostrado pruebas, evidencias, experimentos, ¿no? Sobre cómo pues la Tierra no se ha originado, de dónde procede, ¿sí? Porque para ellos nada surge de la nada, todo ya tiene un origen, un principio de dónde se originó, ¿no? Todo tiene esto, tiene como y es más, ¿no? Los científicos también enfocan o simplemente unen esta parte con la gravedad, con la física, la ciencia, y todo eso lo van mezclando y lo van dando, como dicen, cuerpo, lo van armando hasta darlo o dar con una evidencia pues muy fuerte, ¿no? Y la única teoría científica que también ha avalado y realmente tiene bastante aceptación es la de el estallido del Big Bang. Y se formó la Tierra de esta manera, ¿no? De ese gran estallido. Como dice un proceso, se ha llamado, es decir, antiguamente, ¿no? Como mayormente prevalecieron, pues son todo el mundo de los gases y bacterias, eso ha hecho, ha unido, hasta que se forme como un globo donde ya no cabe más el gas y explotó, ¿no? Y de esta explotación pues salieron muchas y muchas y miles de partículas y una de ellas, ¿sí? Se hizo la Tierra, que por supuesto inicialmente no ha estado frío, ha estado ardiente, ha estado caliente, que para enfriarse ha tenido que pasar muchos miles de años, procesos para ir enfriándose cada vez más, y al irse enfriando, por su mismo aspecto no geográfico, que han ido formando las primeras montañas, volcanes, lava caliente. Esa lava, al ir enfriándose, ha dado origen a las primeras aguas. Y sobre esta primera agua, pues se ha formado la primera vida. Pero no fue un animal, no fue un pez, no fue un anfibio, no fue una bacteria. ¿Sí? Una bacteria. Y que hasta ahora, si nosotros colocamos en un vaso agua, los jóvenes lo guardamos, va a ver que lo primero que va a dar es una bacteria. ¿Sí? Entonces la ciencia, esta es la explicación o esto es lo que nos muestra. Es por eso que siempre van a estar en contradicciones con la teoría de la creación divina. Pero jóvenes, ya va a depender de cada una de las personas según su credo, con cuál de esas teorías, ¿no? Entonces se quede, ¿no? Entonces, muy bien, eso ya va a depender de cada una de las personas. Si yo estoy con la teoría científica o con la teoría de la creación divina, eso ya queda libre y hasta ahora sigue siendo libre según el credo de cada una de las personas. Entonces, jóvenes, a todo ese proceso de enfriamiento de la Tierra, ¿sí? Lo conoce o simplemente la historia llamado como las eras geológicas, que va pasando de un periodo a otro periodo, ¿sí? Con la finalidad de que nosotros podamos comprender los procesos que ha pasado la Tierra para llegar hasta donde estamos actualmente. Al igual que ustedes. Ustedes para llegar a ser adolescentes, jóvenes, también tuvieron que pasar por un proceso, la fecundación, ¿no? El crecimiento en el vientre de su mamá, su nacimiento, los cuidados, y todo eso fue un proceso. No nacieron de frente a caminar, a saber, no, fue un proceso, y todavía sigue siendo un proceso, porque todavía están en un proceso de formación. Entonces la Tierra también ha pasado, jóvenes, por esos procesos para llegar a donde estamos hoy en día en nuestra realidad. No fue fácil, ¿no? Y como también hay muchos espacios donde todavía siguen quedando, como dicen, un tanto vacío que todavía la ciencia no lo ha explicado del todo. ¿Sí? Bien, entonces el tema que vamos a tratar el día de hoy trata sobre las eras geológicas, evolución del hombre y el poblamiento de América. Vamos a abarcar tres temas, ¿ya jóvenes? Y vamos a compartir unas diapositivas, ¿ya? Para la clase. Entonces,
Llamamos entonces eras geológicas a los distintos periodos que la Tierra ha pasado, ¿ya? Para llegar a su forma o evolucionar, o evolucionó, ¿no? Acá les presento una infografía, ¿sí? De las eras geológicas que se ha dado en la Tierra. Que la historia, todos los hechos han pasado de una forma encíclica, mira, así como esta, así como un caracol, ¿no? Tuvo un inicio, lentamente ha estado abarcando, en este caso, con la era precámbrica, que es el inicio, la era del enfriamiento, ¿sí? Que se da en la Tierra, para posteriormente pasar lo que es a la paleozoica, ¿ya? La paleozoica es toda esta parte amarillita, y acá, como ya se iba evolucionando, como ya iban mutándose las bacterias, primero en células, luego en multicelulares, y posteriormente estas, al unirse por necesidad, ya dieron origen a los primeros insectos, a los primeros peces, a los primeros reptiles, ¿no? Las algas que se han dado. Luego pasó lo que es a la mesozoica, ¿no? Porque los animales ya no solamente vivían en el agua, entonces por necesidad y en busca de alimento, porque jóvenes, todo el proceso evolutivo se ha dado por necesidad, por necesidad. Todo se da por ciertas necesidades de comer, de alimentarse, de adaptarse al clima, al espacio, al ambiente, entonces todo eso. La adaptación jugó un papel muy importante en estas especies para que sigan preservándose las especies, ¿sí? Si no hay adaptación, jóvenes, entonces hay la extinción, ¿sí? Nos extinguimos. Al igual, por ejemplo, este 2020, nadie se esperaba que se iba a dar uno de los hechos que cambiaría nuestra forma de vida, ¿sí? Esta pandemia ha cambiado nuestra forma de vida, sí ha cambiado, porque ahora permanecemos más tiempo en casa, los trabajos se realizan desde casa, forma virtual, se han cerrado restaurantes, se han cerrado muchos lugares a los cuales nosotros acudíamos. Ahora, ¿no? Y tendríamos que adaptarnos para poder sobrevivir. Inclusive esta misma bacteria, jóvenes, se ha adaptado ya en nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo creó defensa y lo ha rechazado y lo ha eliminado de su cuerpo. Y todos los seres humanos que tenían que dejar de existir en el planeta Tierra, entonces ya se fueron, jóvenes. Ustedes o los que estamos acá todavía vivos, somos personas que nuestros cuerpos ya se han adaptado a esta bacteria, creamos defensas para rechazar toda esta bacteria, ¿no? Y sacarlo de nuestros cuerpos. Entonces, para mantener vivas todas estas especies, desde los primeros, han tenido que adaptarse, jóvenes, a los climas rigurosos, a los espacios, a los ambientes, ¿no? Ha tenido que saber sobrevivir con los animales pequeños, con los animales gigantes. Pues, tuvieron que adaptarse a todo ese proceso, ¿no? Entonces, en la Mesozoica, también conocida como la era de los dinosaurios, acá, por ejemplo, ya aparecen las plantas con flores, ¿no? Animales más grandes, ¿no? Pero todavía la Tierra no había terminado de formarse. Nuestro espacio aéreo todavía seguía en una forma de rotación, de formarse. Todo lo que existe en la parte de arriba, las estrellas, los asteroides, meteoritos, todo han estado recién en formación y hasta que lleguen, como dicen, a su propio espacio, entonces que va a quedarse. Entonces, ha estado en movimiento, ¿no? Entonces, tanto así que uno de esos, pues, lamentablemente, colisionó con la tierra e hizo, pues, que los animales salvajes que en aquel entonces estaban reinando o estaban viviendo en la tierra, desaparecieran, ¿sí? Pero no desaparecieron en su totalidad, porque todavía quedaron los animales pequeños de su tamaño, y que hasta ahora, pues, estos animales pequeños los siguen existiendo. Entonces, después de que se ha dado ese, como dicen, ese fenómeno sobrenatural en aquel entonces, la Tierra nuevamente, jóvenes, empezó a comenzar, ¿no? Después de haber enfriado toda esa lava que había ocasionado ese meteorito, entonces la Tierra nuevamente volvió a enfriarse. Aparecieron nuevas especies, pero ya pequeñas, nuevas plantas, flores, ¿no? Y entonces, tanto así, entonces, donde algunos autores determinan que en la era terciaria aparece lo que es el
primate, ¿sí? Aparece, empieza a interrelacionarse. Pero, sin embargo, es en la era cuaternaria donde nos presentan que el hombre definitivamente, pues, ¿no? Aparece en todo su máximo apogeo, acompañado, pues, de otros animales como los mamuts, mamíferos, montañas, ¿no? Porque en esta era la Tierra ya, ¿no? Prácticamente ha tomado también su forma, si bien es cierto, todavía siguen apareciendo las glaciaciones, pero ya llegó un momento de enfriamiento donde ya puede el hombre pues subsistir o sobrevivir, ¿sí? Y a partir de la era cuaternaria ya hablamos de la evolución del hombre, jóvenes, ¿ya? De la evolución. Ya, Y acá tenemos las eras, tenemos el precámbrico o era profesora, arcaica, que es el comienzo. Hola, hijo. disculpe que le interrumpa, mi Hola. compañero me está comentando que si le podría dejar ingresar a la clase. Ya, hijo, ahorita le hacemos ingresar. Ya, muy bien, continuamos entonces. Acá tenemos entonces ya las etapas, ¿no? Tenemos el precámbrico, que es el comienzo, ¿no? El enfriamiento, cuáles son los periodos o subperiodos, en todo caso, del precámbrico, en el cual se ha dividido, ¿para qué? Para que podamos comprender mejor a la historia. Entonces, ¿por qué pasamos de un periodo a otro? Porque un periodo se distingue de otro por los logros o por un cambio, ¿no? Por un cambio, ¿no? Muy relativo, muy trascendental para la humanidad o para el mundo, ¿sí? Entonces, acá es el enfriamiento tanto de la atmósfera como de la hidrosfera. El eón proterozoico, ya, aquí por ejemplo se da la formación de los núcleos de los actuales continentes. Comienza de la placa o la tectónica de placas, es decir, la Tierra ya empieza a tener también su propia forma, su núcleo, como dice, que esté bien establecida, bien estática, para que no pueda destruirse con facilidad, ¿sí? Entonces ya aparece un supercontinente, es decir, una sola masa o una parte de tierra, que la denominamos la Pangea, que estaba rodeada del agua, ¿sí? Rodeada del agua, un espacio así como una isla, jóvenes, pues ahí está la Tierra y luego está alrededor está el agua. Entonces, así se ha dado inicio a la Tierra inicialmente, y a eso le conocen como la Pangea 1, ¿sí? Ahora, empieza a darse o empieza a formar la fotosíntesis, ¿sí? Es decir, la atmósfera va cambiando, ¿sí? Va cambiándose, va tomando su propia forma también poco a poco, ¿sí? Cambiamos el CO2 por otra rica que es el oxígeno. Y ahí es una vez que ya se da lo que es el oxígeno, la fotosíntesis, surgen las primeras células eucarióticas que no necesitan de otro envío, de otra célula para reproducirse, se reproducían o se multiplicaban por sí solas, ¿ya? Y entre ellas, ¿ya? Entre ellas los fósiles encontrados fueron los estramotolitos, ¿no? Y la fauna ediácara. ¿Qué eran los estramotolitos? Los estramotolitos eran una de esas estructuras laminares, ¿no? De microorganismos, principalmente las cianobacterias, ¿sí? Entonces, esas formas. Ahora, el clima, como todavía estaba en un proceso de descongelamiento, por supuesto, el clima era frío, ¿sí? Eran, tenían las heladas, pero sin embargo, jóvenes, esas pocas vidas que había, han tenido que adaptarse a ese clima para sobrevivir. La era primaria o paleozoica, ¿sí? Aquí, por ejemplo, en esta era, ¿no? También ya se sigue dando lo que es la fragmentación de las parejas de la Tierra, pero en otros continentes, o sea que ya no solamente hay un solo espacio, ¿sí? Entonces ya empieza, ¿no? A reunificarse nuevamente los continentes, formando ya un nuevo supercontinente llamado Pangea 2, es decir, que lo que existía, un solo espacio terrestre, ahora ese espacio, proceso o producto del descongelamiento, entonces empieza a desunirse, pero lentamente, como también empieza a formarse la orogenia, la caledonia y la orogenia sinita. Entonces, ¿qué son estos? Las primeras montañas, ¿sí? Las primeras montañas que se empiezan
a dar. Se da una gran explosión de vida en el Cámbrico, sí, porque aquí aparecen los crustáceos, los moluscos, los insectos y equinodermos y los primeros vertebrados como los peces, anfibios, reptiles, helechos gigantes, ¿no? Y después las gimnoteras. Pero ¿cómo surgen, cómo se dan estos animales? Estos animales son los crustáceos, moluscos, insectos, se dan de la mutación de las células eucariotas que se han dado inicialmente, ¿sí? Han ido mutándose una con otra, entonces, hasta dar forma a los primeros animales como los crustáceos, ¿sí? Se mutaron, se unieron, ¿no? Y entonces, y la vida, pues, en el agua, ¿no? Se ha dado, se ha producido a grandes escalas producto de esta mutación. Tanto así, entonces, que ya empezó a haber una sobrepoblación en el agua, y la alimentación, entonces como ya no abastecían de alimentación o simplemente ya no se saciaban con la comida que encontraban en el agua, tenían que buscar otra forma, otro tipo de alimentación fuera de ella. Empezaron a salir a las superficies, ¿sí? Estos reptiles, anfibios, ¿no? Y ellos llevaban consigo las primeras plantas del agua afuera. Entonces, estas plantas que ya los sacaron con a la superficie, tenían que adaptarse para sobrevivir. Por supuesto, algunas se adaptaron y otras no se adaptaron. Igual que los animales. Algunos se adaptaron, ¿no? Y otros no se adaptaron. Los que se adaptaron jóvenes empezaron a crearse o a desarrollarse otro tipo de órganos, ¿no? Propios ya de estar fuera del agua, como por ejemplo las patas, las cerdas, ¿no? De algunos animales para protegerse del frío, del calor, todo eso, ¿no? Entonces, sí tuvieron que adaptarse para sobrevivir. Entonces, y ahí se daba ya origen o forma a nuevos animales, pero ya en la superficie terrestre, ¿sí? Entonces, ahí ya se dieron inicio a otras nuevas especies. Ahora, estas nuevas especies que ya salieron fuera del agua, se los conoce como la era secundaria o mesozoica, porque ya no estaban en el agua, sí estaban en la superficie terrestre. Y se ha dado de la forma de triásicos, jurásicos y cretásicos, que se le conoce como la edad de los dinosaurios, es decir, los animales gigantes. Y acá la Tierra ya entró o ya había entrado a un proceso a un proceso jóvenes de fragmentación, es decir, ya estaba dividido, o sea, los continentes ya se habían establecido tal y como debería ser, porque el descongelamiento, todo lo que tuvo que descongelarse ya lo había hecho, pero no en su totalidad todavía, porque todavía seguía evolucionando, entonces, pero los continentes ya se habían dado, ¿sí? Como también ya tenía o ya hubo la presencia de los océanos, de los mares, ¿sí? Y por supuesto una vida ya seleccionada, adaptada a ese clima, a ese ambiente, como los reptiles, los gimnospermas frente a los anfibios y helechos, ¿no? Entonces ya estaban adaptados jóvenes, pero sin embargo, como vuelvo a repetir, como la Tierra todavía, el espacio aéreo, como el espacio no terrestre, todavía seguía evolucionando, estaba en formación, ¿no? Y todas las cosas todavía estaban acomodándose, lamentablemente uno de esos, ¿no?, meteoritos que todavía estaban en el espacio aéreo colisionó con la Tierra, ¿no? En ese momento fue catastrófico para la vida que había en la Tierra. ¿Quiénes estaban diciendo ahí? Los dinosaurios. Entonces, esto hizo entonces que estos animales gigantes desaparecieran, ¿sí? Pero no en su totalidad, porque han quedado los animales pequeños, aunque algunos teóricos dicen que en ese tiempo que habían los dinosaurios también existían animales pequeños, pero que estos animales pequeños mayormente vivían escondidos. ¿Para qué? Para que estos animales gigantes no se los acaben, ¿sí? Como también manifiestan otros teóricos jóvenes que el hombre también ya en este periodo había aparecido, pero no en su forma moderna, sino en su forma todavía, ¿no?, de animal, pero que sin embargo se mantenía escondido. ¿Para qué? Para que estos animales gigantes no se los comieran. Pero sin embargo no tiene muchas pruebas, muchas evidencias, es por eso que realmente no se corrobora la veracidad de esta versión o de esta parte de la teoría, ¿sí? Bien, ahora, entonces, como ya
se habían extinguido los animales gigantes, la Tierra nuevamente volvió a un nuevo proceso de vida. Pero este nuevo proceso ya no era con animales gigantes, sino con animales pequeños, de menor tamaño, ¿no? Los animales que ya se quedaron hasta la actualidad en el planeta Tierra. Se le conoce a la era terciaria o cenozoica, se le conoce como la edad de los mamíferos. La intensa actividad orogénica, es decir, la creación de las montañas, los Alpes, que se han ido formando producto, ¿no? de lava o del enfriamiento de la lava o de los volcanes, que se ha dado lo que es en la era secundaria, ¿no? Se dan los desplazamientos nuevamente de los continentes, porque los continentes nuevamente se vuelven a aliar y se vuelven a unir y ya queda como de su forma ya de los continentes, se da la extensión de los océanos y se produce la orogenia alpina, es decir, las montañas jóvenes, ¿no? O los Alpes jóvenes, que producen las cordilleras jóvenes de la actualidad, desciende el nivel del mar. Los jóvenes en la era terciaria, después de este fenómeno o desastre natural que pasó en la secundaria, entonces la Tierra nuevamente comienza, los continentes ya se separan, ¿no? Los océanos, los mares, entonces ya queda el planeta Tierra. Por supuesto, los organismos ya empiezan a tener sangre caliente, como los mamíferos y aves, las plantas con flores, las angiospermas, sustituyen pues las gimnospermas. Ahora, los fósiles encontrados fueron los nummulites, ¿no? Su clima. El clima jóvenes, las temperaturas se enfrían ya progresivamente a mediados del terciario. Aparecen los primeros casquetes glaciares sobre la Antártida, es decir, todavía seguía habiendo, ¿no? Los que estaban cerca de la Antártida, por su mismo aspecto geográfico, o sea, condición geográfica, como estaba, pues, el frío todavía permanecía, pero ya a partir de la línea ecuatorial, y vas alrededor, tanto al norte como al sur, a mediados, o sea, del terciario y final del terciario, entonces el clima empieza a variar, ¿sí? Empieza a ser caliente, tropical, entonces va cambiando, ¿sí? Va cambiando también según cómo se iban también las corrientes marinas. Ahora, luego aparece el periodo cuaternario, hace 1.600.000 años antes de Cristo, hasta el año 0. Aquí, por ejemplo, se da lo que es, mejor dicho, aquí aparece, o esta era es más conocida por la aparición del hombre, ¿no? En realidad no existe un suceso relevante que justifique y diga, pues, ¿no? Que es una era de continuos descensos y que aquí apareció el hombre, sino simplemente como aquí, en esta era, se encuentran tantas evidencias, ¿no? Sobre fósiles, ¿no? Con aspectos humanos. Entonces, es por eso que la ciencia formal dice que, ¿no? En este periodo aparece el hombre, ¿no? El clima se acelera, el enfriamiento ¿no? Se da lo que es el enfriamiento ya de la Tierra, pero seguían todavía produciendo las glaciaciones separadas por periodos interglaciales más cortos. Muy bien, a partir de ello, jóvenes, a partir de la era cuaternaria, ya hablamos sobre la evolución humana. Ahora, para hablar sobre la evolución humana, hubo también muchos estudios, ¿no? Muchos autores, quienes se han visto realmente interesados en hablar sobre la evolución humana, pues cómo el hombre, ¿no? Llegó a estar a esta realidad, ¿no? Pero sin embargo, había otra teoría que ya les habían hablado y ya les habían, ¿no? explicado que Dios había creado al hombre, pero sin embargo, quedaba una duda y decía, ¿y las demás razas? Los demás colores, la pigmentación de la piel, pues también la habrá creado Dios, ¿no? Y ahora, ¿por qué no crea un nuevo ser? Entonces, iban preguntándose, como dicen, iban filosofando con algunas cosas que, como dicen, que no encajaba, que dejaba un vacío y que la misma, y en este caso, la misma teoría de la creación divina no daba una explicación racional y que a las personas y que las personas queden contentas con esa explicación. Más aún todavía jóvenes ya se estaban viviendo también otros hechos, porque Charles Darwin lo da en el año 1857, en el siglo XVII, ¿no? Entonces ya había otros hechos, ya había modernidad, ya había la ciencia, entonces ya había todo eso. Entonces, razón por la cual entonces empiezan ya a investigar y a tomar otro rumbo, lo que es el origen del hombre. Ahora, quien lo manifiesta a esta teoría, o quien da a conocer esta teoría, es Charles Darwin, ¿no? Charles Darwin ha sido uno de los
ya uno de los teoristas, ¿no? Valientes. ¿Por qué? Porque él ha planteado y al mismo tiempo lo ha defendido. Él habla también de una adaptación y una selección natural, ¿no? Darwin manifiesta y dice pues que el origen del hombre y la selección natural por vía sexual, ¿no? Que afirmaba, dice, o que tenía que a partir de ello existen otros factores. Una de ellas es la adaptación permanente de los primates al ecosistema. Jóvenes, cabe recalcar también que el primer hombre o el primer resto humano encontrado fue en el continente africano. Es por eso que al continente africano hasta la actualidad se le sigue considerando como la cuna de los hombres, ¿sí? Y aún siguen encontrando más, ¿no? Más evidencias, pero que lamentablemente parte o, ¿no? de ese continente no están invirtiendo en la investigación, ¿sí? Ahora, entonces, para que el hombre pueda subsistir, ¿no? Pueda sobrevivir, un papel importante, la adaptación. ¿Adaptación a qué? A los cambios rigurosos del clima, al espacio, al ambiente, a la comida y a todo lo que existía en aquel entonces. Otro factor que él defiende es la interrelación sexual a nivel de los primates, lo que permite una evolución genética y permanente y una diversificación del ADN. ¿Qué implicaba eso? Es decir, la unión de una especie o de un primate con otro primate da la formación a un nuevo ADN y por ende a una nueva especie más fuerte que la anterior, de repente podría ser, ¿no? Podría ser, al igual que ustedes jóvenes, la unión del ADN o el gen de su papá y de su mamá han dado la formación a ustedes que son sus hijos. A lo mejor la raza de ustedes o ustedes que forman una nueva especie son más fuertes todavía, ¿no? Que de repente que la raza de sus papás, ¿no? Con otros rasgos físicos, otros colores de ojos, otro color de piel, ¿sí? Entonces, esto es lo que nos explicaba Darwin. Y lo otro es la semejanza morfológica ósea y a nivel de hábitos básicos entre el hombre y los primates, ¿sí? Entonces, con esto Darwin, con esta teoría plantea conocer y le dan la razón. Los científicos dan la razón. ¿Por qué? Porque la evolución no había terminado. Inclusive ellos estaban haciendo experimentos con ojos azules, con ojos negros, salió otro color de ojos. Y decían, entonces, no, la evolución no ha terminado, sigue. Pero, sin embargo, quien se ha opuesto a esta teoría fue la posición de la iglesia. Es decir, la iglesia es lo que se opone totalmente a esta teoría, porque la iglesia jóvenes en aquel entonces jugó un papel muy importante, ya jugó un papel muy importante en tomar decisiones. La iglesia era muy respetada. Nadie tenía que hablar contra de ella, porque si hablaban contra de ella les acusaban de blasfemia y eran castigados con la muerte. Inclusive la iglesia había creado instituciones para castigar a las personas que ellos consideraban que estaban cometiendo errores contra ellos, ¿no? La Santa Inquisición fue una de ellas, ¿no? Y las personas que hablaban o obraban contra la fe o contra la iglesia eran consideradas como personas, ¿no? Como blasfemos y que deben ser castigados hasta con la muerte. Entonces, la iglesia, refuta, ¿no? O simplemente rechaza la teoría de Darwin por esa razón. Porque a la iglesia le interesaba, mejor dicho, jóvenes, la iglesia en nombre de Dios ha cometido muchos abusos, muchas manipulaciones contra las personas. Y que también tenían intereses, sí, también tenían sus propios intereses. Pero sin embargo, esta posición se mantuvo ya durante o con variantes desde fines del siglo XIX hasta 1926, en que su santidad Juan Pablo II anunció una variante en la posición de la Iglesia al considerar como más que una hipótesis. Es decir, recién con Juan Pablo II, esta teoría sobre la evolución humana en la iglesia, dentro de la iglesia, ya era permitida hablarlo, explicarlo, analizarlo, pero sin salirse también con la doctrina de la Biblia, ¿sí? O sea, podían hacer ciertos análisis, ciertas comparaciones, sin dejar a un lado, pues, la doctrina o los principios eclesiásticos que ellos
manejaban, ¿sí? ¿Por qué deja de ser una hipótesis? Una hipótesis, jóvenes, es una, como dices, una afirmación que puede ser cierta como también negativa. O sea, bajo ese punto, bajo ese teorema, lo coge la iglesia. Ahora, la teoría darwiniana, ¿ya? La teoría darwiniana, sin que por ello se vaya a negar en modo alguno el proceso de la creación en el cual el hombre aparece y que deberá, ¿no? Según el nuevo argumento, tomar conciencia posteriormente de la verdad divina. Es decir, jóvenes, si bien es cierto, ambas teorías entran en contradicciones, no en discusiones, en debates, y nunca llegan a un acuerdo, la ciencia y la creación divina nunca llegan a un acuerdo, porque cada una quiere tener la razón, pero sin embargo llegan momentos en que ambas se necesitan para dar respuestas o explicar, ¿no?, sobre ciertos orígenes de ella. Ahora, ¿cuál ha sido el antepasado del hombre? El hombre ha tenido, como dicen, muchos antepasados por el cual ha ido evolucionando. Una de ellas es el Australopithecus, que es un homínido bípedo, ¿sí? No andaba todavía erguido de dos patas, andaba de cuatro patas. Y una división sexual, sí, encontrada en África Austral, en Tanzania, ¿sí? Luego pasa el Homo habilis. ¿Por qué se le considera como Homo habilis? Se le considera como el Homo habilis 1, que ha sido el número 1 en crear sus propias herramientas a base de palo, hueso, ¿no? Y piedra, ¿ya? Palo, hueso y piedra, ¿no? Así como lo ha encontrado, así lo ha creado, así lo ha usado, ¿no? Es el primer hombre de antepasado lineal directa, tiene una mayor estatura y una capacidad general superior a la anterior, manejo del pulgar, es omnívoro, cazador, intenso, porque ya sabe qué es lo que va a cazar, qué animal va a comer, y es considerado como el hombre de Olduvai. Miren, el primero fue bípedo, ¿no? Bípedo. El segundo ya tenía la necesidad de crear sus propias herramientas. ¿Para qué? Para protegerse de los animales salvajes, ¿sí? Para protegerse de los animales salvajes o de cualquier otro grupo que de repente se le apareciera y tenía que defenderse, ¿no? Ya seleccionaba qué comer. Entonces, ahora, el Homo erectus ya camina erguido. Ya hay una necesidad de coger las frutas que estaban, como dice, en la parte de arriba, en los árboles. Entonces, para ello, entonces, el hombre pues, tuvo que erguirse, ¿no? Para poder coger. Descubre y usa el juego, pero descubre y usa el juego, jóvenes, de forma accidental. Estos hombres o estos animales, cuando salían a cazar, salían en grupos, en manadas, para poder defenderse de los animales salvajes, ¿no? Entonces, una de esas tardes que salieron a cazar, que era un día, una tarde de relámpago, cayó uno de ellos sobre un árbol seco y el árbol empezó a arder. Y uno de ellos se acercó y trató de darle con la herramienta, con la pala, no golpearlo, pero no logró golpearlo, al contrario, el palo no, comenzó a arder. Entonces, y él pensaba que les estaba persiguiendo, que era un animal salvaje, que era un dios, que era muy temible. Así es que otro de ellos, ¿no? Lo dio contra la tierra, tampoco se apagaba. Entonces, que uno de ellos trató de cogerlo con la mano y se quemó, ¿no? Se quemó, le dolió, le ardió, entonces lloró, ¿no? Porque era un dolor intenso. Entonces, pero esa carne quemada tuvo un cierto aroma, trascendía. Tanto así que al oler sus demás amigos, sintieron ganas de probar una tajada de los cantos, pero no lo hicieron porque todavía estaba vivo. Entonces, ahí, en ese momento que descubrieron ese juego, ellos, el hombre, lo tomaron al juego como un dios, como un animal que deberían venerarlo. Posteriormente, también de forma accidental, al usar la piedra para sus herramientas, como dicen, ¿no? A combinarlos, o a presionarlos, o a chocarlos, juntarlos, como dicen, entonces salieron también chispas. Y en esas chispitas se dio también el juego, ahí también lo descubrieron, que ellos ya podían hacer el juego. Y como era considerado como un dios, entonces en una de esas casas que iban, entonces le otorgaron o le dieron en ofrenda un animal, hicieron quemar un animal. Y el olor trascendió como es tan agradable que no aguantaron y probaron parte de ello, una tajadita. Ahí descubrieron, por ejemplo, la comida cocida o la carne cocida. Los jóvenes, entonces, ha sido por necesidad lo que han descubierto accidentalmente, ¿no?
Él ya usó de una mejor manera la piel, lo mejoró a la piel, porque él empezó a pulir la java y el pequi. Entonces, primero fue bípedo, luego ya había creado su propia o su primera herramienta, descubrió el fuego, utilizó mejor sus herramientas. Ahora empieza a enterrar a sus muertos, empieza a desarrollar un lenguaje diferente. Por supuesto, no era un lenguaje hablado, ¿no? Sino que ya le daba un sonido especial a cada cosa. Ya distinguía cada cosa con un sonido diferente, ¿no? Pero su logro mayor es entierra a sus muertos a través de unos rituales. ¿Dónde fue encontrado este hombre? En Alemania, ¿sí? En Alemania. Entonces, ya había descubierto su primera herramienta, ya descubrió el fuego, ya enterró a los muertos, ya empezó a darle sonido a cada cosa. Entonces, ahora empieza a crear sus primeras pinturas rupestres. Pero no era cualquier pintura lo que se imaginaba, no, sino era de su vivencia, de su vida cotidiana, esa experiencia que pasaba, eso lo plasmaba, eso lo dibujaba, ¿sí? Y por supuesto también empezó a crear las esculturas femeninas hechas en piedra. Este hombre fue encontrado en Francia, el hombre de Cro-Magnon. ¿Ya? Ahora, ¿existen otros restos humanos encontrados? Sí, ¿no? Entonces acá tenemos una lista de otros restos humanos que fueron encontrados, como el Australopithecus ramidus en Aramis, Etiopía, Australopithecus alamensis en Canaop, Kenia, Australopithecus afarensis en Lucia, Afar, Etiopía, Australopithecus robustos en Cromandil, Sudáfrica, Australopithecus africanus en Tau, Sudáfrica, Australopithecus bossei Singanthropus en Olduvai, Tanzania, aparece el Homo habilis o Homo faber, ¿no? En Olduvai, Tanzania, ¿ya? El Pithecanthropus erectus, Río Sol, Trini, Java, ¿ya? El Sinanthropus pekinensis, Chucutín, China, el Sinanthropus africanus, en Terminefi, Argelia, el Homo neanderthalensis, en Dulce, Alemania, por William, y el hombre de Cro-Magnon en Eisios, Francia, ¿sí? Ahora, si el hombre ya entonces evolucionó, existió, ya llegó, como dice, ya a su forma normal, a su forma moderna, ¿no? Con el Cro-Magnon, entonces, ¿cómo llegó el hombre a poblar América? ¿Sí? ¿Cómo llegó? ¿Cómo lo hizo? ¿De dónde salió? ¿Sí? Entonces empiezan a cuestionarse ahora esa parte, ¿no? ¿Cómo llegó el hombre a poblar América? ¿O ya existía el hombre en América? ¿No? Entonces eran muchas cuestiones, ¿sí? Entonces el hombre llegó a América después de un largo proceso migratorio que parte desde África y culmina en nuestro continente. Para subsistir, el hombre recurrió a actividades elementales, tales como la recolección, pesca, cacería, ¿no? Entonces, jóvenes, se habla de que realmente el hombre empezó, ¿no?, a trasladarse de un lugar a otro en busca de alimento. Entonces, su proceso migratorio del hombre era eso, buscar alimento, buscar comida para sobrevivir, ¿no? Para satisfacer sus necesidades que en aquel entonces estaban pasando, ¿no? Ahora, las primeras huellas que se encontraron en el despoblamiento americano la encontramos en los yacimientos arqueológicos de Clovis y Folsom, que queda en Canadá y Estados Unidos, cuyos artefactos líticos datan de aproximadamente 60.000 años, entre otras evidencias, ya encontramos o tenemos acá en América, ¿ya? Tenemos a Rayson City, Canadá, Louisville, Estados Unidos, Old Crow en Alaska, ¿ya? La Pacoya en México, El Bosque en Nicaragua, Pacaicasa en Perú, Junín en Ecuador y Vizcachani en Bolivia. Entonces, ¿cuál es la importancia? Lo importante de estos fósiles antiguos de América es el cráneo de los ángeles, con una antigüedad de 20.000 años antes de Cristo. Entonces, la era cuaternaria que sucedió hace 2 millones de años hasta la actualidad se divide en dos grandes periodos, el Pleistoceno y el Holoceno. Durante el Pleistoceno, la Tierra experimentó procesos de congelamiento conocidos con el nombre de glaciaciones.
Entre cada una de ellas se produjeron pues, procesos de calentamiento conocidos como los periodos de interglaciares. Las grandes versiones del Pleistoceno feo, ¿ya? Tenemos acá a Guns en Nebraska, Mindel en Kansas, Reese, Illinois y Wood en Wisconsin, ¿ya? Durante el Pleistoceno ocurrieron varias versiones o acumulaciones prolongadas de hielo. La última fue la de Wisconsin, que según Alex Hardicka, durante esta última versión, el hombre ingresó a América procedente del Asia Noroeste. Bien, ahora tenemos teorías jóvenes, teorías que nos explican el origen de o el poblamiento de América. Una de ellas es la teoría autofonista, que es monogenista, y para ellos solamente tiene un solo origen, es decir, la especie humana tiene un solo origen. Su defensor es Florentino Avellino, y su planteamiento es que el hombre americano es oriundo de América del Sur, aparece específicamente en las pampas de Argentina, durante la era terciaria o cenozoica hace más de 2 millones de años. Es decir, para Florentino Avellino, el hombre ya existía en América del Sur, específicamente en Argentina, es decir, el hombre ya estaba en América del Sur, ¿sí? Y no era en la era cuaternaria, ¿no? Para él, sino en la era terciaria o cenozoica. Esto es para Florentino Avellino, ¿ya? O sea, que el hombre no necesariamente apareció en la cuaternaria, sino en la terciaria. Entonces, pero sin embargo, ya dice él que los orígenes humanos estaban en cierto plano angular, es decir, que se desplazaban o su proceso migratorio fue en busca de alimento. Y a este hombre lo llamó como el Homo pampeanus, ¿sí? Para él, el Homo pampeanus los había hallado en los estratos geológicos de la era terciaria, ¿no? Pero sin embargo, cuestionando de este modo el origen cuaternario. Entonces, Avellino entonces hace una revuelta y dice, no, el hombre no ha existido en la era cuaternaria, sino en la terciaria, ¿no? Evidentemente es el Homo pampeanus, ¿no? Él lo manifiesta de esta manera, ¿no? Entonces, él es autóctono de ese continente, ¿no? Y América. Pasaba a ser de este modo la cuna del género humano. Sostuvo que el Homo pampeanus descendía del Homo neandertal, esgrimiendo la posibilidad de la existencia de puentes intercontinentales que intercomunicaban a América con África. Pero sin embargo, frente a esa teoría, aparecen los críticos. Una de ellas es las geologías halladas por Avellino no pertenecían a la capa geológica de la era, es decir, lo que él había encontrado pertenecían a la era cuaternaria, no era la terciaria como él lo había planteado, ¿no? Se había equivocado. Y no, y lo que dice, pero esto no pertenece a la terciaria, sino a la cuaternaria. Y y es más, los restos fósiles que él había encontrado en esa era eran de los monos platirrinos, es decir, otra especie, los minodontes y mastodontes, ¿no? Que existían en ese periodo, en esa era, además de algunos osamentos de hombres recientes. Ahora, jamás existieron los llamados puentes terrestres intercontinentales, no pudieron probar esos puentes, ¿sí? Entonces, por lo tanto, entonces esta teoría lo descarta. Cabe señalar por la misma época que Avellino planteaba su teoría, no era planteado por Eugenio Dubois, que era un médico holandés que sostenía en 1891 que la humanidad se originó a partir del Pithecanthropus erectus, cuya antigüedad se remonta hacia 900.000 años, era cuaternaria, ¿no? Y la posición que difería totalmente con lo sostenido por Avellino. La teoría inmigracionista. Esta teoría inmigracionista trata de responder a la pregunta, ¿de dónde vinieron los hombres a poblar el continente americano? Y para tratar de responder a esta pregunta, empiezan a surgir, sí, otras subteorías. Entre ellas ya tenemos lo que es la teoría asiática, ¿ya? Esta teoría asiática es monorracial, ¿sí? En el cual entonces él manifestaba y decía defendida por Alex Hardicka, es un checo norteamericano, y antes de él sus precursores José Acosta en el siglo XVI y Samuel Jabe en el siglo XIX. Entonces fue Acosta quien en su obra Historial Natural y Moral de las Indias que especuló acerca de la posibilidad de un punto de unión entre Asia y América, ¿no? Además de resaltar las similitudes antroposomáticas entre el aborigen americano y el aborigen asiático. ¿Cuál es su planteamiento?
Para Alex Hadika, los primeros pobladores de América habrían sido paleoasiáticos, que habrían ingresado a nuestro continente siguiendo la ruta del estrecho de Bering. Es decir, para Alex Hadika, ¿sí? La única forma como el hombre pasó a América fue a través del estrecho de Bering. No existe otra prueba más, ¿no? ¿Por qué lo manifiesta? ¿No? Porque primero pasando esa ruta, llegó a la península de Alaska, es decir, Alaska, y ahí empezó a poblarse, ¿no? En el periodo de Pleistoceno tardío. Y además, él da como prueba de evidencia de que el estrecho de Bering realmente también tiene una magnitud o tiene una distancia de 90 kilómetros. ¿No? Que pasó a través del istmo de Beringia y que era considerado como un puente terrestre, porque como estaba en congelamiento, estaba congelado, entonces el hombre pasó, pero joven, no pasó porque realmente quería curiosear, no, sino pasó persiguiendo a un animal, tratando de cazarlo, ¿no? Pudo pasar, como dicen, caminando y se encontró en otro ambiente, en otro hábitat, ¿no? Otras cosas naturales, otros factores que influían en él, inclusive hasta el propio clima le resultaba agradable. Pero sin embargo, al tratar de regresar a su lugar de origen, ya lo encontró pues líquido, ya no pudo regresar, ¿sí? Ya no pudo regresar. Esto sucedió como consecuencia de la última glaciación de Wisconsin en el estrecho de Bering, ¿ya? Ahora, ¿cuáles sus semejanzas que él plantea? ¿Sí? Tenemos la antroposomática, en el cual pues el aborigen asiático y el aborigen americano manifiestan algunos rasgos comunes, como la mancha mongólica, que era una de las manchas más evidenciales, ¿no? Los ojos rasgados, los pliegues mongólicos, la forma de la cara, pómulos, entre otros. Como también se manifiesta una lingüística, un lenguaje polisintéticos, que son varios que usaban, y los aglutinantes. Los aglutinantes que provenían de los monemas, es decir, los monemas que en aquel entonces tenían un significado actual como también significados anteriores, pero que estos significados empiezan a valer, empiezan a surgir a través de los lexemas. ¿Y cuáles son los lexemas? Los lexemas son las raíces de las palabras, es decir, aquellas que no pueden modificarse por más que le antecedes una palabra o le pospones otra palabra, ¿sí? Ahora, en cuanto al etnológico cultural, se dan los diferentes usos costumbrísticos muy similares, como cargar a los niños en la espalda, comer en el suelo, expresiones artísticas, la música, entre otros, ¿sí? A pesar que esta teoría reúne jóvenes todas las evidencias que datan y nos digan que sí es cierto, ¿no? Que lo ha dado a conocer la ciencia, que lo ha experimentado, tiene críticas, como por ejemplo la de tipo sanguíneo, que no se parecen, ¿no? Son diferentes los tipos sanguíneos, y su exclusivismo monorracial al haberse demostrado que la población americana pues tiene distintos orígenes raciales. Y efectivamente, ¿no? Hasta la actualidad, América es uno de los países que tienen diferentes jóvenes, ¿ya? Diferentes orígenes raciales. Incluso Perú todavía hasta la actualidad sigue existiendo diferentes razas, ¿no? Ahora, lo importante de esta tesis asiática es considerada en la actualidad, o que es considerada hasta la actualidad, una de las teorías que goza de mayor credibilidad en la comunidad científica debido a la profusa cantidad de pruebas y evidencias que la sustentan, ¿sí? Ahora vamos a la teoría australiana, que esto se hace 6.000 años antes de aproximadamente, cuyo defensor es Antonio Méndez Correa, es un portugués. Él plantea que los inmigrantes llegaron a América habían sido de los australoides. Luego de atravesar la Antártida, ingresaron a América por el Cabo de Hornos, desplazándose luego hacia la Tierra del Fuego, sureste chileno, y la Patagonia, sureste argentino. Para Méndez Correa, ¿no? Salieron de Australia, vieron lo que son a la Antártida, pasado mucho tiempo por ahí, ¿no? Hasta llegar lo que es a Cabo de Hornos, en la parte sur, ¿no? De Cabo de Hornos, llegaron a la Tierra del Fuego, sureste chileno, ¿no? Y la Patagonia de Argentina. Y que la migración, pues, o el poblamiento se ha dado de sur a norte, ¿sí? De sur a norte. Ahora, su fundamentación en el aspecto geográfico, él manifiesta, ¿no? Que es decir, que esta subdivisión o las islas oceánicas ubicadas en el sur de Australia como Tasmania, Auckland, Campbell, Queen, ¿no? Les sirvieron como puente, es decir, que iban pasando de un lugar a otro, de un lugar a otro, para que de esa manera llegar lo que es a la Antártida y a través de ellos pues ingresar a América por Cabo de Hornos, ¿no?
¿ve? Entonces, desplazando luego a la Tierra del Fuego y la Patagonia en Argentina, entonces, de esta manera, pues, plantean el óptimo climatismo, ¿no? Un clima como mecanismo geográfico que posibilitó el hábitat y posteriormente el acceso al extremo sur del continente, ¿no? En la parte antroposomática, las semejanzas, al igual que la teoría anterior, también tuvo ciertas semejanzas que encuentran entre estos grupos humanos. Una de ellas son los grupos sanguíneos, la forma craneal, que era dosicocefala, ¿no? La cara alargada, la fiesta corporal, facial abundante, cabellos negros, rizados, ondulados, entre otros, ¿sí? En la parte lingüística existen más de 93 palabras semejantes entre los dialectos australianos y las lenguas aborígenes de América Meridional, o sea que hay ciertas similitudes. En cuanto a lo cultural e etnológico, utilización de objetos comunes, tales como el uso de mantas de piel, chozas, la forma de colmena, trenzado en espiral, armas arrojadizas, el boomerang, hachas de tierra, entre otros, ¿no? Además es importante anotar la existencia de ritos ceremoniales religiosos haciéndose uso del zumbador o la chiringa, ¿no? Que se han dado finales, y también se han dado los rituales funerarios, ¿no? Pero todavía seguía habiendo el desconocimiento de la cerámica y de la hamaca, ¿ya? De la cerámica y la hamaca. Ahora, críticas frente a esta teoría, la inexistencia, es decir, que no existe o no reúne las pruebas suficientes para dar la veracidad sobre esta teoría, ¿sí? Bien, ahora la teoría oceánica es de carácter polirracial, el autor es Paul Rivet, es un francés. Él plantea que el hombre llegó a América procedente de la Oceanía, ¿sí? Específicamente de los archipiélagos de Melanesia y de la Polinesia. Estos pobladores célebres por su fama, ¿no? De ser eximos, es decir, por naturaleza, eran navegantes. Partieron lo que es de su natal Oceanía para luego, pues, ¿no? De una larga travesía transoceánica, arribar a lo que son a las costas americanas. Ahora luego tenemos la inmigración melanésica, también defendida por Rivet, que dice que los primitivos melanésicos habrían llegado a América siguiendo la ruta del Océano Pacífico, haciendo uso de sus primitivas embarcaciones, denominadas por las piraguas de Balancín, siendo estas arrastradas por las corrientes ecuatoriales transpacífica hasta arribar al Nuevo Mundo en la zona comprendida entre México, Colima y Panamá, Isla de Cocos. A partir de ella, pues seguir su marcha desplazando por distintas regiones. Su fundamentación en la parte geográfica ya presenta la corriente transpacífica que nace en la Melanesia y termina en Centroamérica a la altura de México y Panamá. Ahora, en la antropológica, semejanzas raciales también de los negros melanesios y la extinta raza de la Goa Santa de color oscuro. Y también tienen los grupos sanguíneos similares, ¿no? Negroides, melanésicos, y los aborígenes amazónicos y cráneos dólicos cefálicos alargados. En la parte cultural también tienen ciertas semejanzas, como por ejemplo, ¿no? Entre los melanésicos y los cobris, la presencia del cultivo de cocotero en épocas prehispánicas, en la zona de Colima, al sur de México y en la isla de Cocos, en la bahía de Panamá. Siendo importante señalar, ¿no? Que precisamente a esa altura va a morir lo que es la corriente transpacífica luego de nacer en Melanesia, ¿sí? Además ellos usaron lo que era el lazo, la onda, el arco, la macana, la estrellada, estólica, la cerbatana, el bastón, como así, entre otros, ¿sí? En la parte lingüística, ¿no? Hay palabras y raíces melanesias utilizadas entre los aborígenes de Norteamérica. Históricamente hay muchas crónicas que cuentan o narran que los negros precolombinos en América Central, como la dejada por Francisco López de Gómez, y señala que Vasco Núñez de Balboa ya había encontrado a los negros aquí en América, así que ya existían, ya estaban, pero solamente eran crónicas. Muchas veces las crónicas son creíbles como también no creíbles, porque son solamente recopilaciones, ¿sí? La inmigración polinesia, también definida por Paul Rivet, donde él postula la posibilidad migratoria de grupos humanos llegados a América provenientes del archipiélago de Polinesia. Es decir, que los polinesios famosos por ser navegantes por naturaleza, pudieron aventurarse en un viaje transoceánico que llevó a arribar a las costas de Sudamérica, siguiendo la dirección de las corrientes marinas
impulsados por el viento, es decir, que ellos aprovechaban lo que eran las corrientes marinas para poder, pues, no realizar su embarcación o su aventura, su travesía en el océano, ¿sí? La migración o la inmigración polinésica al Nuevo Mundo debió ocurrir en la era cristiana, siglo después de la llegada de los negros melanesios a América. Los polinesios habrían sido originarios de Indonesia, desde la cual partieron rumbo al archipiélago de Samoa, partiendo luego con rumbo a Raitea en el siglo V, y 500 años después pasaron a las Islas Marquesas, ¿ya? Lugar desde donde partieron hacia la isla de Pascua, puente natural entre la Oceanía y Sudamericana. Y a partir de ese punto siguieron el recorrido que los llevó a las costas sudamericanas. Ahora, en cuanto a la geografía, ellos avalaron o tuvieron en cuenta, o mejor dicho, aprovecharon las corrientes marinas y los vientos, no para poder llegar a su travesía hasta América. En la parte lingüística hay un quechua arcaico y polinesio, ¿no? Primitivo, que se asemejan. Entre ellos son algunos vocablos como inga, que significa caudillo, guerrero, ipu, o nube o neblina, ¿no? Entre otros más. Ahora, en la parte de la cultural tecnológica, ¿no? Existen ciertos objetos, pues que tienen un común, ¿no? Semejanza en cuanto a su uso. Un horno cavado en tierras marcanas, de madera, máscaras ceremoniales, armas de hueso, cabezas clavas, estatulares, hacha de guerra como símbolo de poder encontrado en la isla de Pascua, ¿sí? Ahora, finalmente son coincidentes las dobles hileras de monolitos apreciados en Calasasaya y Queneto en el Perú, y de las mareas de Tahití y la Polinesia Oriental, sin dejar por último a las enigmáticas cabezas gigantescas de la isla de Pascua, que hacen recordar a estatuas similares a de Tiahuanaco y el templo de piedra de Vinapú, ubicada al sureste de la misma isla, ¿ya? De formas muy parecidas a un muro incaico en el cual, a decir de Hernán Busch, no puede penetrar a las ranuras ni a las más delgadas agujas. Ya encontramos otras teorías, ¿no? Porque estas otras teorías que encontramos no tienen, es decir, no son muy recordadas, ni tienen muchas, porque por la falta de evidencias, ¿sí? La falta de evidencias hace entonces que estas teorías sean poco creíbles. Tenemos la teoría polirracista por José Imbelloni. Por ejemplo, Imbelloni, él dice que la población cobriza americana es producto de 7 migraciones. Él manifiesta 7 migraciones, ¿no? Las cuales partieron de distintos lugares y en distintas épocas. Una de ellas fue las 7 corrientes migratorias serían, ¿no? Tasmanoide, australoide, melanozoide, los proto-Indonesia, Indonesia, mongoloide y esquinal. Todas habrían llegado a América por la ruta del Bering. Él manifiesta que todo este proceso migratorio, 7 procesos migratorios se dan por la ruta de Bering, excepto la proto-Indonesia, que lo habría hecho por el Océano Pacífico. Luego tenemos la teoría de Thor Heyerdahl, que tiene 2 posibilidades migratorias que hacia América. Una de ellas es la inmigración protopolinésica, según la cual los protopolinesios originarios de Indonesia recurrieron a las costas de China y Japón para posteriormente llegar a las costas occidentales de Norteamérica, apoyados por la corriente de Kuroshio, ¿no? Y de allí se desplazaron por las costas americanas del Pacífico para luego navegar hacia el poniente, descubriendo y poblando las islas de la Polinesia. Este planteamiento que difiere totalmente con lo sostenido por Paul Rivet. Tiene un partido o coge lo que es de Paul Rivet, quien sostuvo que América fue poblado desde la Polinesia. La inmigración africana, ¿no? Que según el cual los africanos mediterráneos de raza blanca, salidos de Egipto y Mauritania, arribaron a la península de Yucatán, Centroamérica, luego de cruzar el Océano Atlántico, probablemente en livianas embarcaciones de papiro. Estos inmigrantes africanos habrían sido los constructores de las pirámides escalonadas de Yucatán. Para probar su teoría, Heyerdahl realizó 2 expediciones, uno que fue Ra-1 en 1969, que fracasó en su intento, y Ra-2 en 1970, el cual tuvo éxito al arribar a las islas de Barbados en las Antillas Menores. Y la teoría de origen múltiple, autor de Bosch-Invera, ya es un planteamiento, sostiene que América se formó por el estrecho de Bering, mediante 2 grandes corrientes migratorias procedentes de Asia, una de los recolectores y cazadores,
inferiores del paralítico inferior, las lascas y nódulos, y posteriormente otra de cazadores superiores del paralítico superior, puntas de proyectil. ¿Sí? Bien. Los jóvenes realmente son teorías, ¿no? Que nos explican sobre el poblamiento de América. No han sido una, sino han sido varias teorías que también queda ya a criterio de cada uno de nosotros cuál de esas teorías lo consideramos más creíble para nosotros, ¿sí? Bien, ahora pasemos a desarrollar lo que es la práctica, ¿ya? La práctica, en la práctica tenemos semana 2 y semana 3. Vamos con la semana 2, ¿ya? Geologías y evolución humana. La número 1. ¿Qué alternativa ustedes no han podido señalar? La B. La B. La B, muy bien, Marco, muy bien, excelente. La número 1, alternativa B. 2. La A, muy bien, Marco, muy bien. Alternativa A, excelente. La número 3. La C. La B. La C, muy bien. Número 3, alternativa C. 4. La A. La A, muy bien, la teoría de Kant, excelente, muy bien. 5. La E. La B. Ninguna. La A, excelente, alternativa A, 5A. 6. La Las D. primeras La D. las La D. primeras D. versiones que tienen en la D, seguros, proterozoico, glaciaciones. La alternativa A, ¿sí? Alternativa A, 6A. 7. Los restos La humanos B. prehistóricos. La alternativa D, muy bien. 8. Alternativa C. A. C, muy bien. Cuaternario pleistoceno. 8, alternativa C. 9. D. La D. D. La Alemania. D, muy bien, excelente. 10. La C. La C, muy bien. 10, alternativa C. 11. La B. La B. La B, Charles Darwin, muy bien. 11, la alternativa B. 12. La C. La C, muy bien, excelente. 13. La B. La B, muy bien. 14. La E. La E. Y 15. La A. La A, muy bien, hasta ahora excelente, han tenido la mayoría de las respuestas correctas que han marcado. Ahora vamos con la semana 3, poblamiento de América, ¿no? Las teorías, que están un poquito medio complicaditas, ¿no? Medio complicaditas, vamos. La número 1, ¿qué alternativa? La B. La B, muy bien, José de Acosta. 2. La C. La C. La C, muy bien. 3. La B. La B, excelente. 4. Chile. D. Chile, muy bien, alternativa D, 4D, 5. La C. C. La C, muy bien, historia natural y moral de Indias, 6. E. La E, Alaska, muy bien, 7. D. La D, de India, muy De bien, India. 8. La C. La C, muy bien, 8, alternativa C, 9. La alternativa A, 9A, ¿ya? Alternativa A, 9A. 10. La alternativa B, muy bien, alternativa B, 10B. Y 11, C. la C, muy bien, 11 la C, excelente, muy bien. Ahora, jóvenes, todos los procesos, la evolución del hombre, ¿no? La naturaleza y todo lo que cogía, ha tenido de valerse también de otra ciencia, entre ellas es la economía, ¿sí? El hombre siempre tuvo, ¿ya? El hombre siempre tuvo bajo su disposición, bajo su mando, ¿no? Administrar sus bienes y recursos, ¿sí? Administrar sus bienes y recursos. Para el hombre ha sido esto
muy importante, porque solo de esta manera, al saber administrar sus bienes y recursos, podría también o pudo sobrevivir a los diferentes ritmos, procesos que ha pasado la historia. Pero sin embargo, jóvenes, ¿sí? Sin embargo, la economía trata de responder a ciertas preguntas para poder satisfacer las necesidades humanas. Una de ellas, por ejemplo, de la pregunta es, ¿qué producir? ¿Sí? Entonces, ¿qué producir? O sea, ¿cuál es el producto que mi sociedad, o en este caso, mi contexto, mi espacio necesita, ¿no? Para poder cubrir ciertas necesidades. Otra de las preguntas es cómo producir, cuánto producir y para quién producir, ¿no? Entonces, la economía tiene que responderse a estas preguntas para satisfacer las necesidades, ¿no? ¿Para quién pues va a ir este producto? ¿Para los bebés? ¿Para los niños? ¿Para el adolescente? ¿Para el adulto mayor? Pues, tiene que definir a qué sector del mercado va a ir ese producto. Entonces, a todo eso se le considera como el fenómeno económico, es decir, la interacción que podemos llamar, podemos encontrar entre, ¿no? Entre las personas, a través de la oferta y la demanda, es decir, comprar, vender. Entonces, esa interacción, jóvenes, es el fenómeno económico que se da en todas las sociedades, ¿no? Porque hoy en día encontramos los mercados de interacción, ¿no? Y no solamente el mercado local, nacional, también mercados internacionales. Ahora, estos mercados internacionales que se dan son a partir de los tratados de libre comercio que establece entre un Estado con otro Estado, que por supuesto tienen que tener en cuenta ciertos principios, ciertas normas, ciertas leyes que se deben respetar, ¿sí? Y así como hay estos tipos de contratos en el ámbito internacional, también se da en los mercados locales, nacionales, con la finalidad pues, de satisfacer las necesidades de las personas a través de la oferta y la demanda. ¿Sí? Otro fenómeno económico también es considerado la migración, es decir, ¿no? Es decir, cuando estas personas o cuando se da la migración de una zona o el traslado de la zona rural a la zona urbana y no precisamente se da en busca pues, de una mejor casa, una mejor vida, no, sino se da jóvenes en busca de una mejor calidad de vida que podamos encontrar en otro lugar. ¿Por qué quiero esa calidad de vida? Para poder satisfacer mi necesidad y la de mi familia. Ahora, cuanto más grande es un país, mayor venta hay, mayor consumo. Entonces, las empresas productoras van a vender más, ¿sí? Hay una sobrepoblación, que significa que va a haber más demanda de los productos, ¿sí? Más demanda de los productos. Por eso la migración también se ve como un fenómeno económico. Si bien es cierto, ¿no? Hay una mayor demanda de productos, pero sin embargo también se empieza a generar los mayores servicios, ¿no? Que se deben dar a cada una de estas personas para que también puedan tener una vida digna, ¿sí? Una vida digna. Y ejemplo de todo ello, por ejemplo, es las migraciones que se dan de nuestro país vecino, que es Venezuela, ¿no? Hacia nuestro país y otros países, o al igual que también nuestros compatriotas peruanos para salir a buscar una mejor calidad de vida, ¿no? Se van a otros países, especialmente en el extranjero, ¿no? Y gran parte de ellos tienen éxito porque pues van con miras ya empresariales. Ahora, la economía jóvenes tiene su proceso económico o el famoso círculo vicioso, denominada como la producción, se va a encargar de producir todos los bienes, ¿sí? Para que pueda circular, es decir, llevar a los grandes mercados, que sean nacionales, locales e internacionales. Ahora, esta circulación se va a encargar de distribuir a los mercados pequeños, a los comerciantes, ¿no? Entonces, a todos ellos. Y ellos, es decir, a partir de ellos ya se da lo que es el consumismo masivo, es decir, de las personas.
porque vamos a ser nosotros quienes vamos a ir a comprar los productos que necesitemos para sobrevivir, especialmente los productos de primera necesidad. Y nuevamente vuelve a la inversión, que es el capital que nosotros necesitamos para poder producir un bien y ese bien puede circular o venderlo, ¿no? Ya sea un mercado local, nacional, internacional, y ellos ya, como dicen los grandes mercados, ya no empiezan a distribuir a los pequeños mercados, a los microcomerciantes, y ellos ya hacen posible su distribución a gran escala, que son a los consumidores, que somos nosotros. Este es el famoso círculo vicioso de la economía, jóvenes, ¿ya? Círculo de la economía. Ahora, ¿cuáles son sus factores y la redistribución? Uno de los factores que necesitamos para que nosotros podamos producir es la naturaleza. Sin la naturaleza no hay nada, es decir, que nosotros extraemos de la naturaleza lo que necesitamos para producir un bien y de esta manera satisfacer ciertas necesidades. Al producir ese bien ya se convierte en una renta, ¿sí? Ahora, para que nosotros podamos extraer de la naturaleza, necesitamos trabajarla, nuestra mano de obra, nuestra fuerza, ¿sí? Esta fuerza es conocida como una jornada, como un día de trabajo, es decir, y un trabajo y una jornada tiene que ser pagada y esto es considerado como el salario. El capital, que viene a ser la inversión, ¿no? Lo que tú necesitas para poder llevar o hacer efectivo tu proyecto, ¿no? O hacer realidad, en este caso, tu inversión, ¿no? Y que lo debes recuperar, pues, con interés, y tus intereses, pues, van a salir de las ganancias que tú puedas ir adquiriendo a lo largo del proceso. Una empresa que se encarga de hacer realidad o hacer posible toda esta transformación de la materia prima, que va a ser posible o que va a recuperar todo lo invertido y hasta más, y lo va a ver en sus ganancias cuando ya vende esos productos. Y el Estado que está presente, ¿no? Es decir, el Estado siempre se hace presente con la finalidad de organizar, de colocar, de poner en orden los mercados, ¿no? Y que a su vez el Estado también recibe, ¿no? O que también o se lo aporta a través de los impuestos. ¿Y en qué momento se generan estos impuestos? Cada producto que tú vas a comprar en un supermercado viene en la boletita IGB. Eso ya es un impuesto y las empresas que también están dentro de un estado tienen que pagar, ¿no? Al Estado para que siga funcionando. ¿Para qué recoge eso el Estado? El Estado recoge todo ese impuesto para invertir en obras públicas al servicio de la población, ¿sí? ¿Y cuáles son estas obras públicas? Estas obras públicas son los colegios, los hospitales, los mercados, las carreteras, los puentes, entre otras más cosas, que estén al servicio de la comunidad. Ahora, los sectores de la producción se dividen en sector primario, sector secundario, terciario, cuaternario y quinto, ¿no? Ahora, el sector primario, jóvenes, es todo lo que yo extraigo de la naturaleza en materia prima, en materia bruta, ¿no? Ejemplo, la agricultura, la pesca, la caza, la ganadería, la minería. Entonces, todo lo que yo le cojo, así como un agricultor, por ejemplo, de sus frutas y verduras, eso es la materia prima. O extraer los pescados, todo eso es materia prima. Esta materia prima en el sector secundario lo industrializa, ¿sí? Lo transforma, lo manufactura, ¿no? Entonces, ¿en qué? Es decir, sacan otros derivados de esta materia prima. Ejemplo, ¿no? En este caso de las frutas que el agricultor vende, ¿no? No lo cosecha y lo vende. De estas frutas, por ejemplo, ¿qué sacamos o en qué lo convierten? Lo convierten en jugos procesados que ya lo venden en las cajitas con su cañita, ¿no? Que por supuesto ya tiene preservantes para que no se malogren, ¿no? Pues ya tiene todo eso. Las famosas mermeladas, jaleas, ¿no? Y frutas en almíbar, lo que lo guardan, y etcétera. Entonces, estos ya son los productos transformados o manufacturados, que son en el sector, y esto pertenece al sector industrial, ¿sí? El sector industrial. Ahora, el sector terciario es el sector donde prestamos nuestros servicios a la comunidad, satisfacemos directamente sus necesidades, como es el caso de los comerciantes, las comunicaciones, centros de llamadas, finanzas, ¿no? El turismo, hostelería, etc. Son esos tipos de servicios
pues que otorgamos o se lo brindamos, en este caso, a la población, ¿no? La educación, salud, entre otros, ¿sí? El sector cuaternario de la información, su mismo nombre, información, donde tiene que ver mucho lo que es la tecnología, la comunicación, que esté al servicio de la población, ¿no? Como hacer una investigación, es decir, de comunicarnos o darnos a conocer, ¿no? Lo que hablamos ¿no? inicialmente, que estos servicios realmente brindan de informarnos a la población con veracidad, con hechos verdaderos. El sector quinario o quinto sector se refiere a los servicios, pues, sin ánimos de lucro, es decir, que la población va adquiriendo o se le asigna a la sociedad sin necesidad, pues, de cobro alguno. En este caso, por ejemplo, ¿no? Educación, salud, ¿no? La cultura, investigación, la policía, hasta los propios bomberos, ¿no? Nos ofrecen sus servicios sin estar cobrando extra por ahí, ¿no? Por ejemplo, cuando ocurre un incendio, lógicamente que va a ir a pagar por los bomberos y no está cobrando primero para ir pues a pagar el juego, ¿sí? Entonces, a eso se refiere. Luego tenemos el desarrollo histórico de la producción. Tenemos la producción cerrada, que es en la antigua Grecia, que ha sido mayormente para el consumo, es decir, autoconsumo entre sus medios, ¿no? Entre ellos, no existían los intercambios de bienes y recursos. La producción agremiada se presenta lo que es en la Edad Media. Aquí la producción mayormente era para los señores feudales, para sus amos, no se caracterizaba netamente para ellos. No se todo lo que se producía primero pasaba a ellos, lo que quedaba ya era de ellos, ¿no? Los bienes los pasaban o simplemente ellos para su autoconsumo. Tampoco había mayor intercambio, no. La producción manufacturera que se dio en el siglo XVIII. Aquí se presenta ya lo que es una división del trabajo, es decir, que ya se establece, ¿no? Se empieza a dividir, orientada a satisfacer no solo las necesidades propias, sino también de las demás, mediante el comercio, pasando los bienes de los productores a los comerciantes y de los consumidores. Es decir, venía desde lo más alto, los grandes productores, de ahí pasaban a los medianos productores y de los medianos productores a los pequeños productores. Y ellos que eran los comerciantes y se encargaban de vender el producto. Y por lo tanto, ahí sí se realizaba lo que es el intercambio, ¿no? En este caso de los productos. Finalmente tenemos el proceso industrial. El proceso industrial joven se da a fines del siglo XVIII, donde aparecen las grandes industrias, el maquinismo, las grandes fábricas, que reemplazan a los pequeños talleres y también reemplazan a la mano de hombre barato, es decir, la mano de hombre es reemplazada por las máquinas, ¿sí? Es decir, si yo necesitaba inicialmente para la fabricación de zapatos 12 personas, porque cada uno de ellos me hacían una docena, entonces, ahora, si yo tengo la posibilidad de tener una máquina que me haga las 12 docenas de zapatos, ¿no? Y no lo voy a pagar porque es una máquina, solamente de necesitar una persona que maneje la máquina. Imagínense, de 12 personas se ha reducido a una sola persona, ¿no? Y la ganancia, por supuesto, cada vez será mayor, ¿no? Cada vez era mayor. Entonces, ahí, jóvenes, empezó a crecer la desocupación, los desempleos. ¿Por qué? Porque el hombre es reemplazada por las máquinas y por ende, pues los reclamos, los paros y las huelgas, porque ellos necesitaban buscar un sustento para la vida que ya no había, porque ellos habían reemplazado por las máquinas, ¿sí? Luego tenemos las doctrinas y métodos de la economía, tenemos las teorías o las escuelas económicas, que es una sistematización de principios y leyes que se van otorgando según las sociedades, según su organización y según su sistema que está pasando, que tiene en ese momento, ¿no? Y nos hablan desde la antigua Grecia. En la antigua Grecia, por ejemplo, Aristóteles y Platón disertaron sobre los problemas relativos a la riqueza, la propiedad y el comercio. ¿Ya? ¿Qué decían ellos? Mejor dicho, tenían la idea de que, es decir, que el cobro de intereses abusivos a cambio de efectivo que no debe darse, ¿no? Porque ellos consideraban que el comercio era una actividad inferior a la agricultura, es decir, que la agricultura tenía más riquezas que un comerciante, y efectivamente tenía razón. Jóvenes, sin la agricultura, un país, una economía no funciona, porque son ellos quienes producen y llevan a los mercados todos los productos, sino que lamentablemente no se está dando valor a su trabajo que ellos están realizando. Imagínense ustedes que todos en un país sean multimillonarios, tengan empresas, entonces, ¿quién va a producir la tierra? ¿De qué vamos a ver? Entonces, jóvenes juegan un papel muy importante los
agricultores. Ahora, la economía propiamente dicha como ciencia es llevada en el año de 1776 por el filósofo economista escocés Adam Smith, y él nos habla de un mercantilismo, ¿sí? Adam Smith plantea esta postura del mercantilismo. ¿Qué dice él? Que los mercantilistas consideran que la riqueza de una nación depende de la cantidad de oro y plata que tuviese. Al conseguir una balanza de pagos con saldo positivo implicaba que los demás países tenían que pagar la diferencia con oro y plata. Es decir, que sus deudas que tenían esos países deben pagar en monedas o simplemente de oro y plata. En cambio, los fisiócratas, ¿no?, dicen lo contrario. Ellos, por ejemplo, afirman y dicen, ¿no?, que en este caso, ellos aparecen, ¿no?, como una política, una postura en contra o con ciertas medidas restrictivas en contra del mercantilismo, o sea, que no debe darse. ¿Quién es el fundador? Francois Knight, que era un médico de cabecera, ¿no? En su obra, por ejemplo, Cuadro Económico, él habla sobre la riqueza que era generada por el agricultor. Nuevamente, él vuelve a afirmar que los agricultores son los protagonistas para que se originen las riquezas, ¿no? Gracias al comercio, esta riqueza pasaba de los agricultores al resto de la sociedad. Entonces, los fisiócratas eran partidarios del libre comercio. Para ellos era importante el comercio libre, ¿no? Que haya los mercados libres entre empresarios o entre todos los mercados, pero que el gobierno no debe intervenir en la economía. Es lo que afirman los fisiócratas, ¿no? Ahora, la escuela clásica, aquí ellos defienden lo que es la propiedad privada, ¿sí? La propiedad privada de los mercados, ¿no? Que dice que para ellos lo importante era la competencia. Cuanto más competencia hay, sacamos mejor producto, de mayor calidad, para pues otorgar para el beneficio de la sociedad. Por el contrario, el marxismo, Carlos Marx, autor de las teorías, entonces en su obra El Capital para la perspectiva clásica, el capitalismo, ¿no? Él afirma que no debe haber clase social, no debe haber discriminación. ¿Por qué? Porque el verdadero poder y el verdadero trabajo lo hace el pueblo, y por lo tanto las riquezas deben ser distribuidas de forma equitativa, ¿no? De forma equitativa. Ahora, la escuela neoclásica, ¿no?, por Marshall, él defendía, por ejemplo, el ahorro. ¿Qué decía él? Bajos impuestos, ahorro en el gasto público y presupuesto equilibrado. Es decir, que nuestra economía debe ser equilibrada, no debemos excedernos en nuestros gastos, es decir, que tu ingreso debe estar de forma equilibrada con tus egresos, ¿sí? Ni excedes para que pues tener una economía equilibrada y poder solventar pues tus gastos y tener pues una calidad de vida. En cambio, la escuela keynesiana, ¿no?, por John Maynard Keynes, que fue un alumno de Marshall, no hay mucha diferencia, ¿no?, en cuanto a la escuela neoclásica con la keynesiana, porque han sido economistas que también defendieron a pesar de la experiencia contraria que haya habido. Ahora, los métodos de la economía, tenemos el método inductivo, que es el analítico, y el método deductivo, que es el sintético. En lo inductivo analítico, que parte de lo más pequeño hasta lo más grande, de un pequeño, de un microcomerciante, de un micromercado a una empresa, un micromercado más grande, ¿sí? Y el método deductivo, que es de lo general o práctico, es decir, de un gran mercado, de un mundo globalizado, a la parte más pequeña que puede existir, ¿sí? Bien. Tenemos el método dialéctico, que es el método de las contradicciones, creado por Hegel y aplicado por Marx en economía. El método histórico, que analiza los hechos trascendentales, ¿sí? Y el método estadístico, que tiene que ver con la matemática, y el método matemático, que son pues ciencias exactas, ¿ya? Ciencias exactas, donde con la economía tiene que salir exacta. Muy bien. Ahora sí, vamos con el desarrollo de los ejercicios. Les voy a dictar, sí, así rapidito. Quiero que presten atención, por favor. ¿Sí? Vamos con la número 1, la alternativa D. Número 2, la alternativa E. Número 3, la alternativa D. Número 4, la alternativa A. Número 5, la alternativa B. Número 6, la alternativa C. Número 7, la alternativa A. Número 8, la alternativa C. Número 9, la alternativa B. Número 10, la alternativa C. Vamos con la semana número 3, el número 1, la alternativa E. Número 2, la alternativa D.
Número 3, la alternativa B, Xenofonte. Número 4, la alternativa A, Platón. Número 5, la alternativa D, Fisiocrática. Número 6, la alternativa B, Xenofonte. Número 7, la alternativa C, Aristóteles. Número 8, la alternativa A, Platón. Número 9, la alternativa B, liberal. Número 10, la última alternativa de fisiocrática, ¿sí? Jóvenes, ha sido un gusto estar con ustedes en esta mañana. Espero que tengan una bonita mañana, una bonita tarde y que descansen este fin de semana. Muchísimas gracias y hasta la siguiente clase. Profesora, Chao, Miss. profesora. Ya se fue. Les mando al WhatsApp la foto. Bye. Sí, se va. La Leli, tú sí sabes. Creo que se olvidó de... ¡Fue!